Hola, soy Mateo. Hola, soy Sofía y esto es Pensarnos Diferente. Un espacio que abrimos para pensar y reflexionar sobre distintas temáticas que usualmente no se hablan o no son vistas de distintos aspectos. En el capítulo de hoy les traemos un debate sobre género que realizamos en el programa bajo un cambio de radio señal Adgentes. Bueno, volvimos, ya estamos en el tercer bloque, así que vamos al tema a todos los jóvenes, género. Así que, bueno, para darles un poquito de la intro, Mate, una intro para explicar un poco. Bueno, de paso aprovecho y ya queda como de parte para el programa que vamos a hacer con Sofi. La idea de hoy es charlar sobre género. Eh, Habíamos tirado la abolición de género. Pero me parece que también estaría bueno hablar de la otra parte, que es la reivindicación del género, o sea, las distintas maneras que hay de tratar el género, o las cosas que se podrían hacer en sí. Y me parece que hoy, bueno, tenemos a dos mujeres que están capacitadas para ayudarnos en el tema y a un Joaco y un Mateo que han tratado de buscar información e informarse y vienen con preguntas y con sus formas de pensar, ¿no? Está bien. Me parece que Como, lo mejor ahora sería, por ejemplo, preguntarle a Liz que nos cuente más o menos a qué hacemos referencia cuando hablamos de género, diferencias entre sexo, género e identidad de género, y bueno, que exponga lo que implica la abolición de género. Sí, cómo no. Bueno, cuando hacemos referencia al género, sí, desde mi percepción más que nada, es el conjunto de estereotipos, va, de mi percepción y lo que se entiende por género. Es el conjunto de estereotipos que se le hace a una persona dependiendo su sexo cuando, sí, una vez que nace, nosotros le vamos a dar determinados, nosotros, no quiero a su conjunto, le vamos a dar determinado género. Dependiendo si es mujer o si es hombre, va a cargar con un conjunto de estereotipos, determinada socialización que va a determinar a lo largo de su vida el comportamiento, la forma de vestirse, los gustos que va a tener, cómo se va a comportar, a los roles que va a aspirar, y etc. Bien, el sexo es una realidad biológica que hace referencia a los genitales de la persona, a lo que hace sexualmente a la persona, sea genitales masculinos o femeninos, ¿sí? El género lo, lo ligan a lo que es el sexo. Y la identidad de género es más entendido como el sentimiento de uno, ¿sí? El sentimiento que tiene uno respecto al género que pertenece. ¿Se va entendiendo hasta perfecto. acá? Sí, Sí, yo tengo Bueno, una sigo un prácticamente. pregunta. momento más con la identidad de género para que se termine de entender más o menos, Dale. ¿sí? Yo tengo una Es más que pregunta. nada un sentimiento personal e interno de alguien de ser hombre o mujer, ¿sí? Es un Sí, sentimiento privado, es la experiencia subjetiva de alguien acerca de su propio género, ¿de acuerdo? sí, sí, yo tengo una pregunta. Sí, Vos estabas hablando de cuando nacen, se le da el género si es hombre o mujer. sí, allá Eh, cuando se sabe si va a ser hombre o mujer, antes de que nazca también. Ya bueno, se le está bien. empieza a comprar determinadas cosas sin que nazca, ya se le empiezan a comprar determinadas cosas, a pintar el cuarto de determinada forma, de determinados colores, a hacer comentarios o referencias de cómo va a ser, de cómo se va a comportar, dependiendo al sexo ya cuando lo conoce. Bien, Sí, voy seguí. a dos preguntas. Y bueno, si me la quiere contestar Sofía también. Eh, el género va por separado del sexo y si nace un bebé, qué le, o sea, qué es? O sea, no es nadie sin género, porque él tiene un sexo. Entonces, para ponerle un nombre, no podemos, a ver, porque vamos a decir, un bebé no tiene raciocinio a los 8 meses. Un bebé tiene un raciocinio a los 3 años, dos. Ok. Entonces no podemos esperar mucho tiempo a darle un nombre. Si se va a llamar Fabiano, se va a llamar Flavio. A Te eso puedo voy. dar una mano si querés.
Yo hasta lo que Dale. entendí, sexo es cómo nace biológicamente la persona, género es cómo la sociedad concibe a esa persona, muchas veces es determinando, o sea, es a partir del sexo, y la identidad de género es cómo uno se siente al respecto. Obviamente cuando uno es bebé no tiene conciencia de lo que es género, y no tiene una identidad definida del género, ¿entendés? Claro, yo entiendo como que la identidad de género, o sea, está el género, que claro, como dijo Mateo, es lo que el entorno predispone a la persona, al bebé, ligado a su sexo, y los roles que va a tener en su vida, lo que es las expectativas que se tiene. Claro, Pero cuando tiene conciencia, puede percibirse de otra forma, o sea, obviamente no tiene por qué encajar en esos estereotipos que el otro le impuso. Entonces eso sería como más la identidad de género, más como uno se va percibiendo y descubriendo con esos roles. Creo que estaría bueno en este debate distinguir masculino y femenino de hombre-mujer. Me parece que el masculino-femenino va por parte del sexo y que el hombre-mujer va por parte del género. ¿Se Ok. entiende? Sí, sí, sí. Ok, genial. Liz. sí, no recuerdo cuál fue la primera. No, 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 si ahora si te gustaría pasar ahora al tema de abolición, me parece que resolvimos las dudas, o Joaco, vos te quedó algo ahí pendiente. No, a ver, entendí el tema. O sea, el sexo ya sería por lo que decía Mateo, masculino y femenino, que de eso, bueno, es biológico y como venía diciendo antes, hasta que el bebé no es raciocinio, va a ser masculino. No, o sea, lo que yo entendí, Claro. a lo que voy, que ese bebé es masculino. No sabemos si es hombre o mujer. Claro, escucha, lo que vos te hacías referencia es si están ligados. Bueno, están ligados el sexo con el género, si están ligados. Sí, culturalmente lo están, sí, naturalmente no. No es una cuestión natural de que una mujer se comporte de determinada forma por el hecho de genitales Ujú, femeninos, un hombre se comporte de determinada forma por genitales masculinos. No es una cuestión natural el comportamiento, sino va a una cuestión más em, cultural de socialización, que se socializa de diferentes formas dependiendo al género que se le impuso apenas nació. No es que tienen una relación natural, es una cuestión cultural. Eso se implanta más que es Claro, algo sí, natural. Tipo que vos te plantees eso de, bueno, es natural que alguien sea masculino o femenino, que se adapte a esos estereotipos de forma natural y en realidad no es natural. Claramente es una construcción social cuando todavía no se tiene conciencia de sí mismo. claro, O y ok. sea, aparte es un que a logro ese bebé del, siendo masculino le pongan adelante la pelota, le pinten el cuartito de azul, y le digan vos tenés que ser mecánico. Entonces, esas son construcciones de lo que es el género. Esa es la construcción que se hizo del género masculino. Ahora, Ok. claro, si a aparte es uno un no se... logro del género, perdón, te digo esta cosa y te dejo terminar. Es un logro del género el hecho de que, por ejemplo, ay, cortemos esto porque yo me olvidé lo que iba a decir, lo tenía en la punta de la lengua. Uy, Cortemos esto, perdón. Igual, bueno, yo lo que voy a decir es, no estoy asociando al mecánico como un trabajo para hombres. Estoy poniéndolo en una situación más eh, de lo que realmente está naturalizado, que no debería estar naturalizado. El punto es ese, no debería estar naturalizado que el género esté asociado al sexo. ujú, Me parece que es una muy buena conclusión ya a partir de que el sexo y el género no deberían estar ligados. Claro, perfecto. exacto. Ahora vamos con la pregunta. Eh, Usted lo llaman por cultural. Eh, ¿Lo creen que es cultural o creen que es algo más comercial? Es una cuestión cultural que el comercio se aprovechó, que el mercado siempre se aprovecha de lo que puede. Siempre se aprovecha cada vez que hay cambios culturales, por ejemplo, para venderte determinadas cosas, sí, se han llegado a aprovechar del feminismo, de La decirte, vos sos homosexualidad, más o sea, feminista, de un montón de sí, cosas que se toman, o sea, todo lo que pueda llegar a vender en ese momento lo explotan hasta el lo máximo. explotan. Exacto, es una cuestión cultural explotada por el mercado, por el comercio, explotan al Ujú, mismo feminismo para vender. Te dicen, vos sos más feminista si compras determinadas toallitas higiénicas. Es una locura, es una exageración lo que digo.
pero va más Aparte, por ese lado. Sos una mujer más fuerte, más feminista, si usas determinada ropa, si usas determinados artículos. Es una cuestión cultural de la cual el comercio y el mercado se aprovechó históricamente. que además es algo histórico también. O sea, el funcionamiento del capitalismo está de No, la sí, sí. mano de que haya un hombre trabajando y una mujer que, bueno, haya una brecha salarial porque trabaje menos porque es madre, porque se piensa que tiene que encargarse más de las labores de la casa por lo que no se les paga. Entonces también es algo que sirve al capitalismo y a que sigan funcionando y la reproductividad, que se reproduzca los trabajadores y todo el sistema. Claro, totalmente. Es un logro del capitalismo el hecho de la desigualdad. La desigualdad hace que cada vez se reproduzcan y se produzcan cada vez más los roles de género y le funciona. Así le funciona y por eso sigue reproduciendo y reproduciendo la desigualdad, porque Bien, le funciona. Ok, bien, cuando igual me ustedes parece que por un punto puede ser como que nació primero el huevo o la gallina. O sea, nació como una revolución económica, o sea, nació como algo económico o algo cultural. Anda a saber. Sí, sí, sí. O sea, la respuesta es esa, anda a saber. No, yo sé No que sabemos si a alguien se le planteó que el sistema económico, o sea, que iban a vender más porque tal cosa era para mujeres y tal cosa era para hombres, o si realmente se dio, o sea, culturalmente se dio que el hombre se puso encima de la mujer, o sea, se puso a sí mismo por encima de la mujer y la economía lo aprovechó, el Eh, capitalismo. los roles de género vinieron, los roles y los estereotipos del género vinieron mucho antes del capitalismo, muchísimo, Ujú. Listo, entonces ¿sí? ahí está Para cerrado. mí, desde mi percepción, para mí es el género una cuestión cultural, pero histórico, ¿eh? Histórico, desde que está el hombre y la mujer y se aprovechó de, y se aprovechó y dedujo, bueno, este es el débil, de este nos vamos a aprovechar, así que después, con el surgimiento del capitalismo, se fomentó se todavía más explotó. esta desigualdad porque era provechoso para el mercado, para todo. Aparte que siempre si te pones a pensar, o sea, al principio la mujer no era muy común que trabaje, después, bueno, por los reclamos le dieron los vacíos que el hombre no hacía. O sea, fueron los primeros trabajos de la mujer. Ujú. Más encargarse de todo de la casa porque tenía que ser así. Y así funcionaba todo. Al principio las mujeres eran más secretarias, enfermeras, estaban predestinadas a ciertos puestos y a cierta explotación también. Claro, como a servir al hombre, ¿no? Por así Claro, mucho decirlo. antes del surgimiento del capitalismo, muchísimo antes. Sí, bien. Y ustedes cuando me trajeron el tema para que lo propusieron para hablar, que fue en el segundo programa, si no me olvido, estábamos hablando de una publicidad que hizo Carrefour, C de camionero y C de cocinera. Donde ahí salió que Mateo dijo estaría bueno hablar de la abolición de género, si no mal recuerdo. Exacto. Bien, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Eh, Esto que decían antes, no es necesario que un hombre no, tenga que tener un camión, puede tener una cocinita y puede seguir siendo hombre. Y una mujer puede tener un camión y no una cocinita y sigue siendo mujer. Exacto. ¿Qué, qué dicen sobre eso? Para mí se tendrían que replantear los roles, y no seguir reproduciendo lo mismo. O sea, el binario de, bueno, el hombre es así, la mujer es así, porque también implica una carga sobre la persona por toda su vida y por entrar o no en eso. O sea, a mí ya estamos en una etapa en que se tendría que replantear todas esas predisposiciones. No sé si. Porque, a Claro, ver, uno le compra la cocinita y después en su labor, en su pasión de cocinar, termina siendo el mejor chef del mundo. No sé si se deberían directamente replantear ese tipo de cosas. Me parece, o sea, me parece que la C de camionero y la C de cocinera está mal. O sea, no es que Sí, debería está de por sí que a está eso No, mal. quería sí, ir. yo digo para de, ver qué. A O sea, eso quería ir. No de, sí, el sí, replanteo es eliminar ese tipo de cosas. obvio, obvio. ¿Entendés? Pero a veces como Eh, la sociedad es demasiado, viste, hay demasiada resistencia, si decís, bueno, elimino esto, pues te claro. empiezan a atacar como en lo natural. Entonces me parece que también tendría que para mí se está haciendo un cambio con las nuevas generaciones y después acostumbrar a esto, que esto tiene que cambiar. Me parece que también a la persona que justifica con lo natural tenemos que separar lo naturalizado de lo biológico.
Una cosa es lo biológico, que científicamente está comprobado que nunca van a poder ser ciertas cosas iguales. Y después está lo naturalizado, lo que la sociedad plantea como natural cuando en realidad no es natural. El hecho de que hoy nosotros tengamos al género y al sexo como algo similar no es natural, porque no debería ser natural. ¿Entendés? Son dos cosas distintas, no están ligados. Entonces, también nosotros ponernos en esta postura de empezar a usar las palabras adecuadas y cuando nosotros eh, denominemos bien lo llamado natural por naturalizado y lo natural por lo biológico. ¿Sí? Sí. Porque hay cosas Eh, hay cosas que son naturales porque la sociedad los naturaliza y hay cosas que son naturales porque biológicamente son naturales. ¿Se entiende? no, sí. O sea, entiendo, vamos a poner un ejemplo. Antes la mujer iba a la peluquería para teñirse. Ahora un hombre tranquilamente puede ir a teñirse, puede ir a hacerse las uñas porque hay hombres que se pintan las uñas O y les sea, gusta. Y siguen siendo hombres normal. No quiero decir la palabra normal porque no tenemos el, lo que es normal y lo que no. O sea, siguen siendo hombres dentro de su género porque sienten que sí, son hombres y no los cambia nada. mi punto era, por ejemplo, naturalmente, o sea, biológicamente, por ejemplo, el hombre tiene más fuerza que la mujer. Por una cuestión biológica, no es porque la sociedad dice que, o sea, sí, la sociedad también naturaliza eso, como que el hombre es más fuerte que la mujer. Yo me estoy refiriendo a fuerza física y estoy diciendo que, bueno, biológicamente estudios comprueban que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. Ahora, cosas que están naturalizadas es como que el hombre es superior a la mujer. No, el hombre no es superior a la mujer. El hombre, por Ujú, ejemplo, no tiene que salir no tiene que saber más de fútbol que una mujer, como lo que dijo Vial, ¿entendés? No tiene nada que ver. A esa referencia, a esa diferencia me refería yo. Lo natural de lo naturalizado y lo natural de lo biológico. Claro, o sea, es el lo- tema es cómo se toman esas características para decir qué es superior y qué es inferior y aprovecharse de eso. Claro, usan esas características, históricamente usaron esos estereotipos, ese conjunto de estereotipos que hacen al género para oprimir un sexo sobre el otro, a la mujer. Seamos claros, históricamente se oprimió a la mujer en base al género. Y Igual, Sí. la maternidad y todo eso, o sea, todo un conjunto de cosas. ujú. Igual, ustedes hablan de opresión de la mujer, que es verdad y es vista y la seguimos viendo lamentablemente en un siglo XXI. Pero preguntarle de esto, de con un hombre se pintaba las uñas antes o se compraba una remera rosa. Había una presión ahí, pero por los estereotipos que había. Claro, igual no podemos igualarlo para la No, opresión, no digo de igualar, no digo de entre igualar la muchas opresión. comillas, entre muchísimas comillas, la opresión que puede llegar a tener un hombre por una cuestión de qué se compre o qué usa, a lo que llega a usar o como La cuando Sí, mujer ya por mujer, ser claro. mujer, a Ahí, la mujer, ya... ahí claro, ya nos a la estamos mujer metiendo por en el el hecho. terreno de la discriminación que es el de la opresión, que es lo que hablábamos con Liz antes del programa. O sea, No, sí. a la persona cuando se la veía pintándose las uñas, que el pelito hacía así, más que oprimírsela, se la discriminaba eh, por no estar haciendo lo que decía su género. Es eso. Claro, tenés razón, antes estuvimos hablando de esto, de qué diferencias había en cuanto a que la mujer yo te comentaba de que la mujer era oprimida y las personas, por ejemplo, transexuales, travestis, eran discriminadas cuando hablamos de esta cuestión del género, de Ujú, que eligen su género, bueno, de la identidad de género. Y bueno, ya lo comento desde acá, que la mujer, la diferencia que hago es que la mujer, ¿sí? Es oprimida y el travesti es discriminado. ¿Por qué? Porque la mujer útil al sistema, le es útil a la sociedad, pero su utilidad tiene que ver con su sumisión, ¿sí? La mujer para ser útil tiene que estar sumisa. Entonces, ¿qué se le hace? Se la oprime, constantemente está oprimiendo para que siga, ¿sí? Produciendo, reproduciendo todos los estereotipos y todas las cosas útiles a la sociedad, mayormente que útiles al hombre, ¿sí? Entonces se la oprime. A las personas trans se las discrimina porque Ni no les siquiera son tiene un lugar. útiles a la sociedad, se las aísla, se las margina, porque no les son útiles al patriarcado, al capitalismo, son
Sí, igual No es paremos porque, necesario que estén, por eso se las pa- discrimina. paremos porque nos estamos yendo para otra rama, creo yo, No, que tiene que ver todo con el género. sí, pero ya es otra rama que, bueno, también vamos a estar No, no es hablando otra más rama. adelante. El género en realidad se utiliza justamente para oprimir a la mujer y para Sí, pero ya discriminar estamos a las hablando, personas que a no ver, entran en el género. pero ya estamos hablando de lo que es los transexuales y los transgéneros, que es otra rama, está tan dentro del género, pero es otra rama de lo que veníamos hablando nosotros. O sea, a lo que yo voy entendiendo. ¿Se entiende? Nosotros estamos hablando de lo Mm, que es, lo que es hablando de lo que se impuso la sociedad, lo que impuso la cultura, lo que impuso los comercios, lo que impusieron todo. Entonces, ¿a qué voy? Ya yendo a lo que es discriminación por los transexuales transgénero, es otro lado. Ya, es otra, del mismo árbol es otra rama. Entonces nosotros estamos agarrando una rama. Por eso es volver. bueno, No sé si volvamos. no sé si se entendió mucho. Porque si no nos vamos mucho por las ramas, tocamos otros temas, como podemos tocar el tema de las homosexualidades, porque también es un tema de estereotipos, por un tema de género, podemos tocar un montón de temas con este tema. Entonces volvamos con el mismo. Bueno, Hablamos hablamos de la opresión del hombre y la de la mujer, mujer. La opresión de de la la mujer mujer, en base al género. está bien, pero no podemos, o sea, no podemos decir que entramos, que el hombre también es discriminado por pintarse las uñas, por teñirse el pelo, por usar una remera. Menos que la mujer. No digo que más que la mujer sufrió un montón, pero Sí, a lo hay, que se refería y Mateo, lo me vemos. parece, es que al hombre no se lo oprime si hace esto, se lo discrimina, que es diferente a la opresión. Ahí Y Em, está. no, no sé si tenía tanto que ver con una cuestión de género, que si no también ahí se mete en juego la sexualidad, que también está relacionada con género, pero mejor no meternos en el tema. Sí. Entonces, nada. Pero el tema es ese, la claro, mujer ya por ser mujer, ya por tener el genital, ya desde un principio es oprimida. Después, los que están dentro del género, pero tienen una distinción, no cumplen con características, ya son discriminados en cierta forma. No es que son utilizados de la misma forma que la mujer, me parece que esa es la diferencia. claro. No sé. Bien, y hablábamos también en el segundo programa sobre las letras, sobre las palabras, de este chico ministro que dijo les pibis, que también toca mucho de lo que es género, porque hablábamos que no nos tiene que importar la palabra, la letra, si es una I, una O, una E, una U, una A, que si nos llaman, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, si, porque pasa, yo estoy en un grupo de la iglesia donde la verdad son un montón de chicas y somos pocos varones, y si en el grupo una señora llama chicas, yo voy a ir porque no es porque soy una chica, es porque me siento llamado porque llamaron al grupo. Por eso, va la pregunta. Quiero saber la opinión de ustedes a través de lo que son las palabras o las letras, por mejor dicho. Claro, creo que acá entramos nuevamente a lo que es la abolición del género, que no llegamos a terminar de explicar a qué hace referencia, que es la cuestión de que eliminar ya el género y desligarlo totalmente de la cuestión moral. Eliminar por completo el género, que cada persona sea libre de poder comportarse, de poder realizar, de poder tener los gustos o la apariencia que quieran, independientemente de su sexo. Es como Ujú, que en vez de ir agregando, ponerle que el sexo, que el género son cajas, ¿sí? Y vamos a poner una caja respecto a la mujer y una caja respecto al hombre, la abolición de género es que no pongamos más cajas, ¿sí? Porque hay una cuestión de reivindicación del género que dice que, bueno, que cada uno elija la caja que quiere, si quiere ir sumando más cajas, que las vaya sumando. Bueno, el abolicionismo dice que no se más cajas, que se eliminen definitivamente ambas cajas, se eliminen el género por completo y cada persona, independientemente de su sexualidad, se comporte y actúe de la forma que. Entonces, una vez que se elimina la cuestión del género, es innecesario este lenguaje cuestiona la E, la I o la U, por una cuestión de que deja de ser necesario nombrar a las personas cuestión al conjunto de estereotipos que se ven, ¿sí? Porque nosotros nombramos a la mujer
dependiendo al punto de estereotipos que vemos, si tiene el pelo largo, si tiene la apariencia que debería tener la mujer, nombramos al hombre, a él, en cuestión al conjunto de estereotipos que creemos que debe tener un hombre. Entonces, cuando no cumple estos estereotipos, se incluye eh, el les, lis, pibes, les, como dijo este chico. Entonces, una vez que abolimos el género, dejamos de nombrar punto de estereotipos. Empezamos a nombrar las personas, ¿sí? Y se vuelve un poco innecesario. Vamos a nombrar, en vez de a, a pibis, empezamos a nombrar a todos y a todas. A las personas, no al conjunto de estereotipos que... Yendo más al tema de las palabras, yo te juro, por ejemplo, el otro día lo charlaba con mis papás, les mando un saludo gigante. eh, Hablaba del tema de por qué existe el género dentro de las palabras. ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber a mí que una palabra es de género femenino o masculino? Principalmente, el género de la palabra está dada por el artículo que lleva adelante, primero. O sea, si es él o la cosa. Pero mi pregunta es, si yo hoy te digo mesa, ¿qué género me decís, Joaco? Es que no tiene, porque vamos a lo anterior. ¿Qué te No enseñaron en tiene el sexo. colegio? En el ¿Qué te colegio, él enseñaron, está qué te preguntando, ¿qué te enseñaron en el Era enseñaron? colegio? la mesa. La mesa, género femenino, pero sigue siendo, es un objeto, es la mesa. O Sí, sea, sí. yo cuando me dicen la mesa, no me imagino un género, me imagino una mesa. A mí me decís lápiz, género masculino, según lo que te enseñaron en el colegio, yo veo un lápiz. Me importa tres carajos el género de la palabra, ¿entendés? Entonces, mi punto es, ¿cuándo se empezó a generar esto en las personas, en el grupo de personas? No, no sé si debería estar, o sea, no sé cómo ponerlo en sí en el marco de las personas. Si nos deberían decir todos, si nos deberían decir todas cuando se trata de una comunidad, de un conjunto de personas, ¿no? Pero me parece que más allá de la palabra que se use, no importa, están señalando una comunidad de personas, un conjunto de personas. Ujú. Más allá de si en un discurso se diga argentinos o argentinas, o argentinos y argentinas, o sea, ya está, la idea es saber que son los habitantes de Argentina, los que están parados en suelo argentino, más allá de lo que sean, son los que están parados en suelo argentino, ¿entendés? Sin hacer Sí. distinción de que argentinos son los hombres parados en Argentina, las argentinas son las mujeres paradas en Argentina y que los argentines son aquellos que tienen un género que no es ninguno de los dos de los binarios y que están parados en Argentina, ¿entendés? Me parece que las palabras no tienen género y que más allá de la palabra que se quiera usar, lo que importa es lo que quiere comunicar. No, eh, o sea, listo, perdón, lo cierro ahí, lo que quiere comunicar. Claro, pero vuelvo a lo que te estaba diciendo antes en un programa anterior, de lo que no se nombra simboliza. Me parece que es necesario, vos partís de la base, no importa, nombren todos, nombren todas, o nombren todas y todos, y todos lo que quieran. Yo a lo que voy, que justamente lo que no se mujer fue históricamente, si volvemos a esa cuestión de que nombren lo que quieran, van a nombrar a todos. Y nuevamente la mujer no se va a ver. Entonces, ¿qué decimos? Todas y todos, o todos y todas. Eh, con la abolición del género, ¿sí? Sigue estando el sexo. Entonces nombramos a las personas en cuanto, no quiero caer en una lógica biologicista, pero nombramos a las personas por los que son, ¿sí? Nombramos a los hombres, nombramos a las mujeres, eh, y los no binarios, a estos que se nombra como Me los voy a les. meter en un punto más interesante. Sí, sí, termino Igual, esta parte. Ok, dale, paren, dale. Cuando, para. cuando se Para los un minuto. nombra con la E, uy, O sea, sí, seguimos. Pero esto, o sea, Quiero yo que Liz escuchándote. redondee la idea, un cachito. Bueno, claro, dale, dale. es eso nada más. Que cuando hablamos de la E estamos hablando de los no binarios, ¿sí? Que es personas que no corresponden ni con un género ni con el otro. Cuando eliminamos los géneros, no hay no binarios, hay personas genitales femeninos con masculinos. Entonces nombramos a las mujeres, a los hombres y nombramos a todos así y a todas. Y no se invisibiliza a nadie. No sé si se entienda
a lo que voy, si me explico bien. Sí, sí. Eh, Mateo tiraba su parte donde decía, palabra no tienen que tener. Somos los argentinos, Te está todo trabando, cualquiera Juaco, ¿eh? persona, perro. A ver si se me escucha Te está mejor ahí. trabando. Ahí Hola. va, creo Sí, la ahí de que va, ahí no va. tienen que tener género, yo estoy de acuerdo, no deben tener género, el género ya no debería estar. A lo que voy es que tenemos que dar la cuestión a las mujeres y a los hombres, pero no de la cuestión género. Está bien, pero lo que vos decís es esto. Mateo dijo que el que si dicen los argentinos, es los argentinos, a cualquier persona que esté parado en la Argentina. Vos No decís estoy que de hay que acuerdo. decir, por eso, a eso es lo que vos decís. Vos vas a lo contrario, lo decís que hay que decir también y las argentinas. Ahora voy A los porque argentinos. Sofía no Es dio que para. también, Sofía, si a mí en un discurso me dicen argentinas representando a que eh, todas las personas que estén en el suelo argentino son argentinas, o sea, no me sentiría ofendido, por ejemplo. A eso voy. O sea, ya se dijera sí, sí, sí. todos o todas, no, para mí no hay diferencia, para mí es un conjunto, más allá de Para, quienes estén adentro del conjunto. bueno, para Para mí sí hay Ahora que están, diferencia, son formas de comunicar, para mí hay diferencia, son formas y formas de comunicar. Para mí la diferencia está es que estás visibilizando un sector históricamente, pero históricamente evadido, invisibilizado, oprimido. Para mí tiene que ver con el que, bueno, te veo, estás ahí, existís, hola, formás parte del conjunto al que yo me hago referencia, formás parte de este conjunto al que, sí, al que hago referencia. Exacto, es a lo que está voy. bien, O Tipo, sea, para mí para está mí tiene bien, que pero ver, tenés que pero, visibilizar. o sea, Desde tu poner idea de decir, abolición de género no entra en el lenguaje entonces. no, sí, no deja de tener sentido, por ejemplo, la E, la U, la I, eso deja de tener sentido. Pero dejar a nombrar a las personas en cuanto a su género. Una cosa es el género, porque cuando hablamos de E, estamos diciendo que entonces la A y la O son género, ¿sí? Cuando hablamos de la E, porque significa que la E no coincide con los otros dos, Pero desde al la también cuestión asociar género. que Entonces, todos cuando está sacamos la E, invisibilizando a la mujer, también estás en cuestiones de género. no en cuestiones de género, la invisibilizan en cuestión a su sexo ya. Que de ahí vengan que el género. La presión primaria viene del sexo, de ahí viene la opresión primaria. Que después se utilicen el género y los estereotipos, que el conjunto de estereotipos son el género, como herramienta de opresión es otra cosa. Pero primero está el sexo, después viene el género como herramienta de opresión, pero se oprime en base al sexo. Ok, Entonces, si bien. nosotros agarramos y no nombramos a la mujer, estamos nuevamente invisibilizándola como se lo hizo históricamente. Para ver hay que nombrar. Vamos a nombrar a todos y a todas en base a lo que son personas, mujeres y hombres, ¿sí? Entonces, la E pierde sentido cuando abolimos el género. Ya no hay un ser femenino, un ser masculino en cuanto al conjunto de estereotipos. No estamos nombrando un conjunto de estereotipos, estamos nombrando a la persona tal cual es. Espera. no sé, yo creo que Para, si hubiera una abolición, tendría que cambiar todo eso de la percepción de la A, la E, la I, lo que sea, o sea, sigue siendo lenguaje y el tema es también cómo la sociedad lo identifica con eso. Porque, o sea, decir todos en esta, o sea, históricamente, de alguna manera invisibilizaba a la mujer, porque antes, bueno, se decía todos porque solo eran hombres los que participaban en la sociedad. Pero el tema es que eso se siguió diciendo y se normalizó. Y después bueno, se empezó a decir todas también y después también empezar a incluir al conjunto de personas, al todes, a los no binarios, pero eso también como que creó una grieta, me parece. vamos a pasar el limpio un poco para los oyentes que están llegando recién o para que se pudieron haber mareado un poco en este debate. Discúlpenos, pero somos jóvenes y entonces vamos muy rápido. La efusión del Eh, momento. Hablamos de la abolición de género. Hablamos primero sobre género. Hablamos cuando un bebé, cuando nace, eh, que no es, que su sexo es masculino, no es que es hombre y mujer. Cuando tenga algo de raciocinio, que se dijo, iba a poder elegir su género. Después hablamos de los estereotipos que dio el género, que el hombre no se podía pintar las uñas, que la mujer tenía que se quedar en su casa limpiando. Esos estereotipos que se fueron rompiendo a través de los años.
y que siguen lamentablemente algunos en el siglo XXI. Ni ahora estamos hablando del tema de las palabras, sobre la E, la O, la I, de todo el vocabulario. En fin, a lo que dice nuestra compañera Liz, es que en la abolición de género se tienen que sacar las letras como la E y la I. No dije que sí, Eh, dije que pierden un poco de sentido. Tipo, bueno, pierden un poco de me sentido. refiero, bueno, te lo digo de nuevo. No, para. La abolición de Pierde género un poco hace de sentido. referencia a eliminar el género. Sí. Pierde un poco de sentido la E y la I. Que dice que se tiene que decir para no eliminar o sacar las y los, para no hacer invisible a un género. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, no hacer invisible a un sexo. Porque cuando Bueno, hablamos de género seguimos hablando del conjunto de estereotipos que oprimen históricamente a la mujer y que no lo está siguen. bien, está bien, Sí, está bien. Ahora voy a lo que dice Mateo. Mateo lo que nos dice es que no nos tiene que importar si nos dicen los argentinos, las argentinas, o tal vez sacar la parte de adelante de los o las y decir argentinos o argentinos. Que eso no tiene que... Para mí se debería hacer un estudio de cuál es la mayoría, o sea, en el ámbito que se quiera hablar y decir eso. Si en Argentina hay más población de mujeres, a mí no me molestaría que dijeran argentinas en un discurso, y si hay más población de hombres, que digan argentinos. Si estoy en una reunión y hay 9 mujeres, estoy yo solo, que digan chicas, tampoco me va a molestar. Si somos 9 chicos y una chica, o 4 y 3, tampoco me parece que debería ser una molestia. Me parece que por mayoría es un principio interesante. O sea, más allá del... O sea, creo que se entiende. claro, pero Bien, vos No, no hablás como una desde un cuestión, no como lugar una de, cuestión de invisibilizar, sino una cuestión de decir cuál es la mayoría. Listo, simple, fácil. claro, pero vos hablas desde un lugar Igual también de estás visibilizando a la mayoría. Mm, bien. Esperen que seguís lo termino. claro, invisibilizando a la minoría, seguís claro. invisibilizando a la Seguís minoría. tomando una posición, me parece. Para mí Sí, sí. tendría que hablarse desde nada, el conjunto de personas, o sea, incluir a todos, a Y a todas y a todas. todos. Claro, O para mí sea, es a Claro. vos todas dos- y a todos. O capaz que tenemos que dejar de decir las palabras con O y A y decir las personas que. Y que para mí todo el lenguaje está mal respecto a eso. Claro, ¿no? Ya Igual el lenguaje está estaría planteado bueno. desde un punto de superioridad e inferioridad, de dónde se posiciona uno respecto a cómo se usan las palabras. Porque como vos dijiste, o sea, a veces un objeto no nos va a molestar que se diga el mesa, qué sé yo. Sí. Está Claro, mal dicho totalmente. y ya está, ¿entendés? Pero una persona es como que es diferente porque toca distintos puntos, porque una persona, nada, eso, nació, se le predispuso algo, tuvo que seguir toda su vida así, o no, tomó sus perspectivas. Entonces es como otra perspectiva, pero para mí tendría que, no sé, hacerse un lenguaje diferente y otra forma de llamar a las personas. Y más desde un discurso, desde lo que sea que incluya a mucha gente. Claro, la vez Igual, pasada yo también estaba hablando acerca de cómo el, el lenguaje ya de determinados discursos marcan una relación de poder entre personas. Ya desde la base del lenguaje te marca relaciones de poder. Entonces repensar esta cuestión del lenguaje está buenísimo. Yo desde mi postura, Mateo desde la suya, pero sí, Sofía tenía toda la razón. Marca una relación de poder el hecho de cómo nos referimos a las personas es que o me cómo sigo nos quedando comunicamos con ellos. como que la relación, el género dentro de las palabras con el sexo de las personas también me parece un poco como muy cerrado, ¿entendés? Más allá de si una persona o sea, si tu sexo es masculino o femenino porque naciste así, parece perfecto, pero estás rompiendo con la identidad de género de esa persona, ¿entendés? Pero no habría identidad de género cuando no existe el género. A eso es lo que va la abolición del género. Una vez que Bueno, pero ahí abolís el está. género, Si una se persona, o pierde sea, esa si identidad de una género. Vos persona, no te tenés que identificar con nada. si Vos yo sos lo nací que con, sos. bueno, si yo nací con pito, pero quiero ponerme una peluca, quiero hacer lo que se me cante el culo y que me sigan diciendo todos, por ejemplo, me molestaría. Está perfecto. Y, y capaz que me Pero digan capaz, todas también, ¿entendés? O sea, pero ca-
Mi punto Pero es, ¿por qué perderías? Eso es lo que no entiendo. Una vez que abolís el género, ¿por qué perderías? ¿Por qué dejarías de ser menos hombre, por ejemplo, por usar peluca o por tener pollera o por maquillarte o no, no, determinadas no, cosas? no No me quiero dejarías de ser centrar, no menos me quiero hombre. centrar en eso. Me refiero a que si vas a abolir el género, estás aboliendo también el género en las palabras, ¿entendés? Si Sea, no para mí se existe el tendría que género, no existe el replantear todo hombre y el no existe lenguaje, la me parece. mujer. Existe el femenino y el masculino, que estos son las palabras, pero estos son las palabras. Ya está, ¿entendés? O sea, no importa a qué representa, si representa un hombre, si representa Claro, una pero eso es mujer, lo que o un iba. conjunto de hombres o un conjunto de mujeres. Deja de ser eso, ¿entendés? Claro. Deja de tener ese Bueno, a eso me significado. refiero cuando pierde sentido la E o cualquier otra palabra que se le quiera o letra que se le quiera agregar. ¿Por qué pierde sentido? Porque Pero una vez que pierde agregas la sentido E, si vos usás la supones. O para un conjunto de mujeres y pierde el sentido si también usás la A para un conjunto de hombres, ¿entendés? Porque nos seguimos refiriendo a las personas como un conjunto de estereotipos, ¿sí? Referido al género. Una Vos, vez que no existe el género, nosotros nos referimos en cuanto a la persona en sí, no al género de la persona, no, yo te ¿sí? estoy hablando en términos de sexo. Vos incluiste, empezaste a hablar del género en palabras en cuestión del sexo. Claro, y hay que sacar el género, a eso es lo que voy. Una vez, ¿sí? Que dejamos de usar todos individualmente, todas individualmente, ¿sí? Y la E, porque una vez que abolimos el género no tiene sentido usar la E o cualquier otra letra por una cuestión de que la E hace referencia a que no pertenece al género, entonces la A y la O son género. Bueno, una vez que saquemos eso, la E pierde sentido. Entonces, la A y la O no son un género, son personas. Ahí hay un cuerpo humano. Estamos hablando, ¿sí? A las personas en cuanto a lo que son, no a un conjunto de estereotipos. Bueno, pero ahí estás pensando que la persona es definida por su sexo. ¿Entendés? Como que por tener pito yo soy en todos y por tener vagina estoy en todas. ¿Se entiende? Sí, Ese era el pero punto al estás que quería nombrando llegar. justamente a la persona. No estás Bueno, nombrando un más, conjunto más- O de sea, estereotipos. A eso es lo que voy. bueno, creo que lo Pierde que sentido. al decir eso estás estereotipando a la persona. ¿Entendés? Al decir pero todos y no, pero todas. si el sexo no está vinculado a un género, ¿por qué habría un estereotipo? O sea, vos naciste así El biológicamente, estereotipo está igual. Vos decís todos y todas, todos hombres. O sea, si el todos, siendo palabra de género masculino, lo asocias al sexo masculino, yo por tener pito, por ejemplo, tengo que sentirme adentro de ese todos. El todas, si es de género femenino, lo asocias al sexo femenino, entonces por tener vagina, tenés que estar adentro del todas. pero no Como hay, que hay pero una no ligera es, opresión ahí. pero no habría ningún problema, porque estaría solo ligado a la genitalidad. Mi Claro, no habría punto es, problema ahí. O sea, no es ¿yo que por hay qué tengo roles, que no hay sentirme superioridad. identificado? ¿Yo por qué me tengo que Vos sentir identificado podrías, tanto dentro del todos como del todas? Bueno, porque solamente vale, Soy una estaría persona, Gabriel. ligado a, como soy dijo una persona, Sofi, mi porque sexo no me solamente define, estuviera, pero Oh, solamente ¿entendés? estuviera hola. ligado a la genitalidad. No te tenés que definir por el sexo, sino te tenés que definir por lo que vos quieras. Solamente estaría ligado, justamente como dijo Sofi, a la genitalidad. No habría Y ninguna vos Bueno, después opresión. usar lo pero que La quieras. opresión está Vos después Paremos, chicos, usar chicos, lo chicos, que quieras. al chicos, hacer una paremos. alusión de que la palabra representa una genitalidad, estás asociando a que la persona es por su genitalidad. Yo cuando voy por la calle y me dicen quién es Mateo, primero no sé responderle porque es una pregunta filosófica. Y segundo, no voy por la calle diciéndole, ah, tengo pito. O ese tipo de cosas. Me parece como que va más allá de eso. Por eso digo que el uso del todos y el todas Pero sigue que en ese siendo como una punto se forma de... tendría que replantear todo el lenguaje. O sea, Obvio. creo que lo que Elise está diciendo es desde el punto desde el lenguaje como lo conocemos. O sea, si vos A querés ver, plantear lo que vos yo estás diciendo, realmente tendrás creo que que hay... replantear todo el lenguaje en sí, porque siempre va a estar el o, la A, algo Obvio. vas a poner, no vas Me a parece inventar que hay que hacer todo el tiempo, un vos sos una persona, o sea, no, te van a decir todo, todas, o sea, en un conjunto. Eso es algo que se tiene que ir construyendo. Me parece que parte de entrar en ese juego del cambio del lenguaje, me parece que sí, claramente hay que cambiar el lenguaje. Está en ver cómo no invisibilizar a la mujer, ¿sí? Pero tampoco asociar a que la palabra está ligado al sexo, porque la persona no se siente representada por el sexo. ¿Qué es No, no pero sentirse Vale, representado por el chicos, sexo? chicos, chicos. Justamente cuando entramos de nuevo a cómo te sentís representado por tu sexo, es justamente cuando caemos de nuevo en el género.
que es Claro, lo si que vos el ves una género, representación ahí, ya desde por sí estás encerrando esa letra en algo. claro, está representando justamente que el sexo significa representarse en un género. No, 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 Y es el tema es justamente lo ese. que queremos Mi sacar, sexo es el no me género. representa. No es que yo Sí. no me siento representado por mi sexo no me representa, es distinto. Pero ¿qué decir que Pero tu sexo no te no, ¿cómo representa? no te va a Yo soy Mateo. Chicos, paren un poquito porque nos estamos mareando un poco, nos estamos pisando, y la verdad que esto da para más. El tema es que tenemos que ir a una pausa, porque, bueno, tenemos que cerrar el programa si no nos pasamos de tiempo, porque tenemos que dejar para que también participe el otro programa que sigue. Así que, bueno, lo cerramos. Esto da para temas más para hablar. Espero que nos acompañe Sofi en otro programa. Es un tema muy interesante para todos los jóvenes, porque lo vemos acá, entre jóvenes tenemos ideas distintas en este tema justamente. Eh, Se armó un lindo debate, un debate que es muy formal, no formal, sino informal, pero es muy respetuoso entre los que estamos. Así que no es que los quiero cortar así de una, pero por eso tenemos que hacer el corte para después en el próximo bloque cerrar el programa. Así que bueno, el que quiera yo se lo voy a dar, bueno, se lo voy a dar a Sofi porque también vamos a estar saliendo para su podcast. Así que Sofi, si querés hacer un cierre por esta parte del debate, todo tuyo. Bueno, estuvimos hablando un poco de los distintos roles del género, distintas formas de percepción, eh, la forma de usar el lenguaje respecto a esto, así que nada, eso. Perfecto, entonces nos vamos a una tanda, en cortita así después volvemos y pedimos todos. Bueno, en el programa de Baja un Cambio tuvimos un inconveniente y es que nos cortó el tiempo, nos quedamos sin tiempo y tuvimos que cortar el debate. Ahora estamos con Sofi y queremos tratar de redondear a dónde queríamos llegar con los distintos puntos, tanto de las chicas como el mío. Yo después de un momento de reflexión entendí lo que había pasado, pero estaría bueno que Sofi también me lo cuente. A donde yo quería llegar no era en base a si uno se sentía representado por el sexo. Eso ya tiene que ver con el género. Eso es justamente la identidad de género. Mi punto era si el sexo representaba a la persona. O sea, yo no siento que me represente, por ejemplo, mi sexo. Yo no creo que ser de sexo masculino me represente. Ese era mi punto en el debate. Visto desde cierto modo, o sea, no es visto desde cierto modo, es un modo bastante esencialista y estaría bueno que ahora Sofi nos cuente qué tiene que ver un poco con el esencialismo y, bueno, cuál es realmente lo que ella opina. Bueno, recalcando en todo lo que pasó, sí creo que tu mirada era como tirando más a pensar, bueno, quiénes somos nosotros, si tenemos alguna esencia, ¿no? Bueno, eso me parece que era un tema aparte de la abolición de género, pero está bueno traerlo como algo más filosófico y pensar un poco también en qué es lo que somos entonces. Creo que justamente creo que lo que decíamos con Liz era más tirando a que si no, si hubiera abolición de género, no, o sea, no te verías justamente representado, el sexo no te definiría. Pero el tema es ese del lenguaje, del todas, todos. Y creo que la solución, que justo era Liz, del todas o todos, era más encerrado en el lenguaje que tenemos. O sea, para una abolición de género y decir, bueno, no importa la A, la O, nosotros que estamos tan inculcados en eso de, bueno, importa la letra, no importa la letra, y que arma una grieta en todo ese debate, estaría bueno como que, no sé, el lenguaje se rehabilite para eso, para no pensarlo asociado a, bueno, un género o no. Eh, pero sí, o sea, yo creo que el género sí nos define de alguna manera. Obviamente nos mete en un rol. Yo no creo que sería igual si no hubiera estado en el rol de mujer, no genitalmente, sino en el rol que impone en la sociedad, esa construcción. Y nadie, creo que vos, Mateo, no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido hombre. O sea, todos claramente hubiéramos sido diferentes.
Claro, Eh, y justamente, o sea, lo que yo no tuve en la cabeza, lo que yo dije esencialista, es que yo diciendo que mi sexo no me representa, no estoy teniendo en cuenta lo que soy. O sea, yo no es que, no soy por mi sexo en sí, ponele, pero también mi sexo me hace. Yo soy hombre, soy blanco, tengo una familia de clase media. Heteronormativo. eh, no sé, no metamos la sexualidad en esto. Mi punto es que lo que uno tiene, las oportunidades que uno tiene siendo hombre, blanco, de clase media, no son las mismas que las de otras personas. Lo mismo que vos siendo mujer, blanca, también de clase media, ¿entendés? No son las mismas oportunidades que tienen otras personas y bueno, por eso después de un tiempo de reflexión llegué a la conclusión de que era bastante esencialista lo que dije y que bueno, sí, el sexo de alguna manera, el sexo nos hace. No es, aunque nosotros no creamos que nos representa, nos hace. Porque todo lo que tenemos nos hace. Es así. Claro, o sea, todo sigue siendo como alguna base y nos va construyendo de alguna manera, porque no es lo mismo, obviamente, si yo hubiera sido hombre, como vos dijiste, hubiera tenido por ahí otras oportunidades, o no hubiera tenido la opresión que a veces tiene la mujer, y eso a uno lo forma, lo va construyendo en un marco de, bueno, yo soy así, y cómo te enfrentas en la vida fue por también todo lo que tuviste. Obviamente que a veces, tipo, yo entendí tu punto, que a veces cuando decimos, bueno, pero a mí no me representa esto, y de alguna manera, aunque vos digas que no te representa, te termina representando. Pero bueno, obviamente que en el momento a veces no te pones a reflexionar, pero está bueno que igual hayas traído ese punto, aunque bueno, entró bueno en una discusión más allá por pensar, bueno, en el género, en el lenguaje y todas esas cosas que también de alguna forma nos limitan en eso. Tendría que haber guardado esa discusión para acá, porque era más filosófica. Es que sí, ¿no tiraste una también en Baja un Cambio? Ay, que no me acuerdo qué era, la religión con la filosofía, eso también estaba piola para No, hablarlo. en realidad lo dijo Joaco. Era una noticia de que había un filósofo que era cristiano. Si crees lo podemos tocar ahora como tema. Dale, Tipo, ya fue, mandar. sí, ya que estamos. No, mi punto era si el hecho de ser filósofo y tener una religión hace, por ejemplo, no sé si hace que no te cuestiones ciertas cosas que te impone la religión o hace que te las cuestiones con más poder, ¿no? O sea, Yo, qué sé yo, yo creo sí, sí. que hay religiosos y religiosos, pero creo que la religión es una fe, como muchas fe que hay, que todos nos aferramos a algo de alguna manera. El tema es también qué haces con eso, sí, porque también está la religión y las instituciones religiosas, que es otro tema también, que las Claro. instituciones también te imponen ciertas cosas en nombre de la religión. Y hay gente que se aferra más a eso y gente que no. O sea, hay gente que aprovecha esa vista, esa mirada, para cuestionar desde el lado, bueno, religioso. Pero me parece que es eso, es como más también depende cada uno Y, cómo use eso. y también separar lo religioso, o sea, la fe de la fe depositada en las instituciones religiosas. Hay mucha Claro. gente que piensa que es lo mismo. Yo soy creyente, de hecho me cuestioné muchas veces la fe y desde mi grupo parroquial lo saben, porque tipo me costó un montón darme cuenta, o sea, literalmente de si creía o no, o qué era el verdadero creer en Dios. Bueno, en mi caso. Eh, pero justamente el hecho de cuestionarlo hizo que ahora crea con una determinada fuerza, ¿no? Hoy creo más porque, bueno, en mi momento me lo cuestioné y cuando se presentó empecé a creer. Eh, y no implica que no me lo siga cuestionando. Sí, lo cuestiono tal vez de otras maneras, ¿no? Pero eh, yo soy creyente y también me hago un montón de preguntas que creo que nos hacemos todos. De hecho, por algo estoy acá haciendo el podcast con vos. Es que sí, o sea, me parece que es eso. O sea, está porque para mí todos tenemos alguna fe en algo. O sea, el científico también tiene una fe en que la hago o sea, en la ciencia, ¿entendés? Obviamente no es lo mismo, pero todos nos aferramos a algo para hacer algo. Decís, bueno, esto me va y es algo más íntimo también, tipo, a veces choca con algo de uno mismo. Y está bueno eso de, bueno, seguir cuestionándotelo y no simplemente decir, bueno, creo en esto, voy a hacer todo lo que diga, no sé, en una institución, a ir todos los domingos a misa, sino decir por qué lo hago. Y eso para mí como que, sí, como vos dijiste, te refuerza. Bueno, yo soy, no digo atea, soy agnóstica, o sea, porque justamente no creo quién soy yo como para decir, bueno, no hay nada más allá de nosotros, ¿no? Tipo, no diría, bueno, no sé si creo en el Dios que dice la religión, porque para mí si por ahí hubiera algo más, no sé si por ahí encajaría con lo que
lo que podemos decir nosotros, ¿entendés? Pero obviamente sería muy superior, o sea, para mí los ateos se creen muy superiores en ese término de decir, bueno, no hay nada. O sea, ¿y quiénes somos para decir que no hay nada? ¿Que somos lo único que hay entonces? Claro. Igual, vos metiste la ciencia, no, yo diría que no toquemos ese tema, porque no está muy No. alejado. No está muy alejado de la religión. A ver, otro día podríamos charlarlo, Otro tema ¿no? más, y no terminaba nunca más el Me podcast. gusta, habría que anotarlo para otro capítulo. La ciencia. Catalina, sí. Hablar de la ciencia. Sí, pero podríamos traer buena gente, tipo. Podemos traer a mano Podríamos traer a mano, ¿no? Y charlar un rato. Sí, su está. amor por la química que no se entiende. Tipo, ¿por qué tanto amor, viste? Pero Obvio. está bueno, qué sé yo. O sea, cada uno se aferra a algo, qué sé yo. Yo también me aferro a la filosofía. Pero también porque yo siento que me ayudó en un montón de cosas de la vida y a descubrirme y a redefinirme en cosas que también yo no me estaba cuestionando. Y cada uno tiene sus cosas. Vos no sé si es que sos católico o Sí, cómo yo, es tu yo mirada soy respecto a cristiano. eso. Pero no, yo creo que la filosofía tiene que existir. No es cuestión de aferrarse y aferrarse porque sí. Oh, no, es que te lo digo en serio. Porque si no, no vivís. O sea, si vivís pensando que vivís, o sea, por algo, ¿entendés? Es como que te quedás medio. Y bueno, pero ya está, ¿viste? Ya, tipo, Mm. ya está. Si no te cuestionas nada, entonces como que no tiene tanto sentido la vida. O deja de tener un sentido importante que gana el hecho al cuestionarla. Y sí, obvio, pero no solo cuestionándose la vida, cuestionándose todo, ¿viste? ¿Y qué es todo? Bueno, Ahí o sea, empezamos. no, ok. Se fue todo de tema. Bueno, termina más Sí, se fue. No, te fuiste demasiado. al pasto. Sí, al pasto, definitivamente. Bueno, creo que dimos un lindo cierre al capítulo. Sí, para explicar un poco lo que quedó picando. Igual habíamos dicho con Liz y Joaco algún día cerrarlo también todos juntos. Y hacer una radionovela, no te olvides. No sé cuál, pero bueno, me intriga mucho. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo soy @pasutsofi. Yo soy @mqvillalba, las 2 veces con B corta. Y el podcast tiene su Instagram, que es... Bueno, @pensarnos_nos_diferente. Búsquenos ahí que vamos a ir subiendo toda la información. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, Muchas gracias. nos Buena vemos semana. en el próximo capítulo.